Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, abogados, barristas, público en general, a este evento del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, su servidor Juan Isidoro Luna. Tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del capítulo. El día de hoy tenemos un panel. La verdad, yo estoy muy agradecido, muy contento de que nos acompañen el día de hoy Alisa y Federico, que en continuación los voy a presentar, con el tema de temas claves en inversiones transfronterizas. Muy interesante, lo vamos a abordar. Ojalá sea de su completo interés para todos. Y me voy a permitir presentar a Alisa Gresket, quien ejerce en la ciudad de Nueva York, en la firma Sidley Austin. Ella tuvo su educación en la Harvard University con magna cum laude y es abogada por la Universidad de Michigan. Alisa tiene una práctica muy diversa, la cual comprende transacciones complejas, fondos de inversión, private equity. Desde luego es una súper experta en fusiones y adquisiciones, me consta, alianzas estratégicas y reestructuras. Alisa va a dar la plática en español. Obviamente ella su lengua materna es inglés, pero habla un perfecto español, al igual que el francés. Alisa sirve como copresidente en el Comité Interamericano de la Barra de Nueva York, y también está en la American Bar Foundation. Está dentro de esa barra americana, está participando activamente en la sección de negocios, así como también en la parte internacional. Muchísimas gracias, Alisa, por haber aceptado nuestra invitación. Alisa tiene aquí también varios amigos en Monterrey que esperemos ahorita se vayan conectando también. También tenemos el gran gusto de que esté Federico de la Torre, que es, como decimos aquí, orgullosamente regio, aquí oriundo de la ciudad de Monterrey. Actualmente está allá trabajando en esa misma firma, Sidley Austin, en la ciudad de Nueva York, y está participando en las áreas de capital markets y también en fusiones y adquisiciones en esa oficina. Antes de trabajar en Sidley, Federico tuvo experiencia aquí en Monterrey, en México, en una firma muy reconocida también, y viendo muchos temas de fideicomisos y tema inmobiliario, fibras y demás. Federico estudió en el Tecnológico de Monterrey, también con magna cum laude, en 2015, y está recién terminado el año pasado en su maestría en la prestigiada Universidad de Columbia. Pues bueno, con esta breve presentación que he hecho de ellos, pues vamos a dar inicio. No sé, adelante por favor con el esquema que ustedes quieran manejar. Alisa, Federico, por favor, el micrófono es todo suyo. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Federico y yo estamos muy felices y orgullosos de tener la oportunidad de presentar a este grupo tan distinguido de la Barra Mexicana. La última vez que tuve la misma oportunidad fue en 2010 en el Congreso Nacional de Abogados en Veracruz, claro que esa vez en persona. Y recuerdo muy bien el cariño y amabilidad de las personas que asistieron en esta conferencia. Entonces me da muchísimo gusto regresar y tener la oportunidad de estar con ustedes de nuevo. Tengo también el gran placer de hacerlo con la colaboración de Federico, como ha dicho Juan, que es originario de Monterrey, quien ha estado trabajando conmigo en Sidley, en Nueva York, este último año. Mi práctica profesional está enfocada más que todo en inversiones transfronterizas entre Estados Unidos y América Latina. Estuvimos pensando por varios días cuál sería el tema más interesante para ustedes en esta plática y hemos decidido hablar sobre los temas claves en inversiones transfronterizas hoy en día.
Creemos que será interesante para ustedes escuchar sobre los puntos relevantes que han surgido recientemente en asuntos de inversiones internacionales y cómo los hemos atendido. Y por supuesto, también nos encantaría escuchar sobre ustedes si han estado en situaciones similares o bien si han identificado algunos otros puntos relevantes en sus mismas transacciones. Hemos visto muchísimos cambios en los últimos años en la manera de invertir, desde un enfoque solamente en transacciones internacionales estratégicas hasta un mercado ágil en formación de fondos internacionales y unas transacciones híbridas de conversión. Fede, ¿por qué nos platicas un poco sobre las diferencias entre estas maneras de invertir para darnos un poco de contexto y así poder entender los cambios recientes? Con mucho gusto, Lisa, y muchas gracias, Juan, por la introducción. Para abordar este tema, yo creo que lo más fácil sería distinguir entre los fondos de inversión, las coinversiones y las inversiones directas. Por un lado, tenemos los fondos de inversión que todos conocemos. Estos fondos generalmente invierten en distintos tipos de valores, por lo que son una gran alternativa para los inversionistas que buscan diversificar. Las inversiones en los fondos de inversión suelen ser ilíquidas, por lo que son una buena opción para quien busca invertir a largo plazo. Generalmente el horizonte de inversión es de entre 10 y 12 años. La participación de los inversionistas es mínima en un fondo de inversión, pues existe un administrador que se encarga de la administración del fondo y de llevar a cabo las gestiones necesarias. A su vez, el administrador es controlado por el sponsor o patrocinador del fondo. Las presencias del administrador y el sponsor obviamente resultan en ciertos gastos, pues el administrador tiene el derecho a cobrar una cuota de administración y el sponsor a participar en las ganancias del fondo, aunque de esta manera es como los intereses del administrador, del fondo y de los inversionistas se mantienen alineados, ¿no? Si al fondo le va bien, a todas las partes les va bien. En cuanto al tema de las aportaciones adicionales, muy rara vez tendrán los inversionistas de un fondo de inversión que hacer aportaciones adicionales de capital. Esto es por encima de su compromiso inicial, por lo que es una inversión algo segura, porque los inversionistas conocen cuál es el límite de su riesgo económico, ¿no? Generalmente las aportaciones no se hacen en un mismo momento, sino el inversionista se compromete a contribuir cierto capital y en la medida en que van saliendo oportunidades, pues se les va requiriendo ese capital hasta llegar a su compromiso, ¿no? Total. Y por último, yo diría que en cuanto al riesgo de los inversionistas en un fondo de inversión es bastante limitado, porque los inversionistas no pasan a formar partes de consejos de administración, no tienen deberes fiduciarios, no corren riesgos reputacionales, etcétera. Más que todo es una inversión pasiva, donde los inversionistas invierten en el fondo y se pueden echar atrás y confiar un poco en el trabajo del administrador. Por otro lado, tenemos las inversiones directas. Yo diría que las inversiones directas se encuentran del otro lado del espectro si las comparamos contra los fondos de inversión, ya que estas tienen características muy distintas. Las inversiones directas pueden llevarse a cabo a través de una fusión-adquisición, un deal de M&A como el que ya conocerán. También puede ser a través de un joint venture o bien, como su nombre lo dice, una inversión directa en una compañía, ¿no? Las inversiones directas son muy interesantes y atractivas para aquellos inversionistas que buscan una participación activa en el target en el cual están invirtiendo, así como para aquellos que quieren invertir en una empresa en particular o en un sector en particular. Dicho lo anterior, claro, pues quienes efectúan inversiones directas no buscan diversificación porque pues solamente están invirtiendo directamente en una empresa. El plazo de las inversiones directas es un poco variable, pueden ser de corto, mediano, largo plazo, depende mucho de las intenciones de cada uno de los inversionistas y también de la empresa en la cual están invirtiendo. Lo que sí es seguro es que las inversiones directas representan mucho más carga de trabajo para los inversionistas, pues en estos casos no se cuenta con un administrador, por lo que generalmente pues, los inversionistas se ven más envueltos en los asuntos administrativos de los targets. Por otro lado, en cuanto al tema de los gastos, hay mucho menos costos de operación en una inversión directa, pues no hay necesidad de pagar cuota de administración a un administrador ni de compartir las ganancias con un sponsor, por lo que los gastos generalmente se reducen únicamente a los costos de la transacción, aunque vale la pena decir que pues, estos costos pudieran ser significantes en algunos casos. Y a pesar de tener los gastos reducidos, muchas veces sí pudieran ser necesarias aportaciones adicionales de capital. Lo que pasa aquí es que una vez que el inversionista entra a los zapatos del target, pues puede percatarse de que la empresa no está trabajando al 100%, o sea que necesita otra inyección de capital
para poder otorgar rendimientos a su máxima capacidad. Entonces, yo no descartaría que pudiera haber aportaciones adicionales que fueran necesarias. Y finalmente, en cuanto al riesgo, pues también vale la pena mencionar que las inversiones directas pues conllevan un riesgo mayor para los inversionistas, porque como ya lo mencionamos, pues la práctica común es que los inversionistas pasan a formar parte del consejo de administración de las empresas en las que realizaron su inversión, y esto pudiera resultar en riesgos por incumplimientos de deberes fiduciarios, riesgos reputacionales, entre otras cosas. Y por último tenemos las coinversiones. Yo diría que las coinversiones son un punto medio entre los fondos de inversión y las inversiones directas. Digo esto porque la verdad es que las coinversiones tienen características de ambas maneras de invertir que ya platicamos. De los fondos de inversión, pues porque existe una agrupación de fondos en donde también se comparten los gastos, pero también comparte características de las inversiones directas, pues es una inversión enfocada en una empresa en particular. Voy a dar un paso atrás y platicar un poco de dónde vienen las coinversiones. Estas surgen de los derechos de coinversión que los administradores del fondo le ofrecen a sus inversionistas o a terceros. Muchas veces lo que sucede es que un fondo decide no invertir en una transacción en su totalidad. Puede ser porque las reglas del mismo fondo no se lo permiten, o bien por temas de capital, de que no tienen capital suficiente. Entonces lo que pasa es que le extienden el derecho a sus inversionistas o a terceros de participar en esta inversión como coinversionistas. Aquí, claro, es importante mencionar que pues, los inversionistas deben de acordar las políticas de coinversión y de posibles oportunidades desde un principio con el administrador del fondo, y el administrador debe ser muy cuidadoso de definir estas reglas de coinversión para que sean claras, para que sean divulgadas a todos los inversionistas con estos derechos, y pues también para implementar las políticas y los procedimientos establecidos y así evitar cualquier incumplimiento en dicho sentido. Ahora bien, en cuanto a las características particulares de las coinversiones, por ejemplo, en cuanto al tema de diversificación, pues aquí yo diría que son muy parecidas a las inversiones directas, porque no necesariamente va a obtener el inversionista mayor diversificación, porque pues estás invirtiendo directamente en una empresa. Pero aquí la diferencia es que sí les otorga una discreción en la administración de sus portafolios, porque ellos pueden decidir si quieren participar en una inversión o no. Su participación generalmente es mayor a la de un fondo de inversión, porque pues en este caso, claro, ellos tienen que también entrar a los zapatos de la nueva empresa, pero no es tan activa como en la de una inversión directa, ¿no? Las coinversiones pueden ser, o sea, en cuanto al tema de las aportaciones adicionales, pudieran ser necesarias, al igual que las inversiones directas, pero también diría que es muy variable, depende mucho de cada compañía en la que se está invirtiendo y de la situación particular de los inversionistas que le están entrando a la inversión en conjunto. Y en cuanto al tema de los gastos, la tendencia del mercado es que aquellos inversionistas que deciden participar en una coinversión con su administrador no tendrán que pagar costos adicionales de administración a pesar de ser una inversión distinta. A este fenómeno se le conoce como no fee, no carry, ¿no? Que obviamente es algo que pues, negociarán desde un principio los inversionistas con su administrador. Y por último, yo diría que aquí la otra cosa que es muy interesante es que los inversionistas tienen la oportunidad de hacer piggyback y basarse en los trabajos realizados por el administrador, como trabajos de diligence o, por ejemplo, basarse en sus reportes legales o demás. Y es así como los inversionistas logran reducir sus gastos en general. Entonces, para concluir, yo creo que pues, cada manera de invertir tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, muchos inversionistas institucionales primero decidieron invertir a través de fondos de inversión. Lo que buscaban cuando entraron a Latinoamérica o a México, por ejemplo, lo que buscaban era conocer y entender el perfil de riesgo y beneficio del mercado. Pero pues de esta manera lo hacían como desde lejitos, ¿no? Invertían en el fondo y pues el administrador se encargaba y todo, y ellos pues más o menos podían ver cómo iban sus rendimientos y demás. Pero muchos negociaron, por ejemplo, derechos de coinversión. Entonces, su propósito final era identificar y tener a su alcance oportunidades atractivas de inversión, y estas ya las concretaron después, ya sea a través de inversiones directas o de coinversiones. Y también, por ejemplo, existen otros inversionistas más pequeños, como son los family offices, que tienen menos recursos. Entonces, para este tipo de inversionistas, pues muchas veces no tienen la capacidad para llevar a cabo la participación activa que se requiere de un inversionista en una inversión directa o en una coinversión. Entonces, pues tal vez estas estrategias no eran las mejores alternativas para ellos y en vez prefirieron invertir en fondos de inversión. Pero, pues bueno, para cerrar el tema, como podemos ver, pues cada inversionista tendrá que analizar su situación particular para después determinar cuál manera de invertir es la más conveniente para sus necesidades.
De cara a la práctica común era que los inversionistas estratégicos llevan a cabo inversiones directas, mientras que los inversionistas financieros solían invertir a través de otros vehículos, por ejemplo, en fondos de inversión o conversión. Hoy en día hemos visto muchas alternativas, compañías establecidas haciendo inversiones estratégicas en fondos de inversión de venture capital, por ejemplo, para identificar avances tecnológicos interesantes antes de que lleguen al mercado o cambien las condiciones en su sector. También están los inversionistas estratégicos que, a pesar de que hace unos años solamente estaban interesados en invertir a través de terceros, han comenzado a invertir directamente en sectores de interés. Por ejemplo, los fondos de pensiones canadienses como CDPQ y OTPP de Quebec y Ontario invirtieron recientemente directamente en México en proyectos de infraestructura. Finalmente, hay más inversionistas invirtiendo a través de consorcios. A veces tienen intereses comunes en la manera de invertir y a veces un inversionista extranjero quiere aprovechar del conocimiento de otro inversionista local. También, como ha dicho Fede, hay mucho interés en conversiones. Muchas veces los fondos de inversión no pueden hacer una inversión completa, ya sea por razones de diversificación o por otros motivos. Entonces, los fondos buscan conversionistas entre sus propios inversionistas o con terceros. En la mayoría de los casos, eso resulta ser mucho menos costoso para los inversionistas, como ha dicho Fede, que participan en estas inversiones en vez de participar a través del mismo fondo. Por lo tanto, muchos inversionistas están negociando estos términos y condiciones desde el principio para aprovechar esas oportunidades, muchas veces pagando costos muy bajos para acceso a transacciones que necesitan más capital y están en su sector de interés. En otro tema muy interesante este año, hemos visto un movimiento en temas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Hay un nuevo enfoque en esta zona, sobre todo para los fondos de inversión. Muchos fondos de inversión que invierten en México tienen entre sus inversionistas bancos internacionales de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Cooperación Internacional Financiera del Banco Mundial. Esos tienen requisitos muy específicos para sus inversiones. Por ejemplo, requieren que los vehículos en los cuales invierten no están invirtiendo en ciertos sectores, o bien que cumplen con límites particulares. Además, dichos vehículos deben tener un plan bien definido para prevenir daños al medio ambiente. Todo esto entre otras metas sociales que buscan cumplir. También hay otros inversionistas sin fines de lucro y hasta corporativos que han adoptado requisitos parecidos. Insisten en la implementación y monitoreo de programas ambientales y sociales. Según varias encuestas, solo una minoría de inversionistas hoy en día no toman en cuenta factores ASG cuando realizan nuevas inversiones. Viendo esto desde el punto de vista de las compañías aceptando estos inversionistas, es cierto que el mercado está valorando este aspecto cada vez más. Eso resulta en un plusvalía para aquellas compañías que toman en cuenta factores ASG y cuentan con buena gobernanza. También sus prácticas está estimulando a los inversionistas para insistir en que las compañías que mejoran sus prácticas ASG, ya sea antes o después de la inversión correspondiente. Finalmente, hay más inversionistas, digamos, de impacto, entre comillas, con enfoque para crear un impacto social mientras que crean valor. ¿Fede, puedes aclarar dónde se encuentran los códigos más comunes de ASG? Sí, claro. No sé, si no mal recuerdo, fue en el 2012 cuando el IFC emitió las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social, y mismas que han ido actualizando a través de los años. Estas normas, más que todo, definen los requisitos en materia de ASG que los clientes del IFC deben de respetar y cumplir durante su ciclo de inversión. Y todo esto con la finalidad de que los clientes logren administrar sus riesgos ambientales y sociales. Para quienes no las conocen, voy a mencionar muy brevemente de qué consisten. Son 8 normas, son muy cortas, pero la verdad es que tienen mucho de fondo detrás de ellas, pero para que se puedan dar una idea muy general del tipo de cosas que buscan proteger. Por ejemplo, las normas hablan sobre riesgos e impactos ambientales y sociales, trabajo y condiciones laborales, eficiencia del uso de recursos y prevención de contaminación, salud y seguridad de la comunidad, adquisición de tierras, conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales vivos y la protección de los pueblos indígenas y del patrimonio cultural. Pero bueno, estas son las normas del IFC. Existen otros lineamientos que son conocidos y avalados mundialmente,
como los SDG, que son los Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas, por nombrar un ejemplo. Como mencionó Alisa, pues muchos bancos internacionales de desarrollo han adoptado estas reglas o unas parecidas para imponérselas a los fondos de inversión y a las compañías de sus portafolios. Y algunos inversionistas han decidido seguir estas normas y algunos otros han optado por preparar sus propios lineamientos en materia de ASG. Lo que sí es indiscutible es que esto ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y sin duda la presión de los bancos y de los inversionistas ha aumentado para exigir a los fondos para que inviertan solamente en compañías que sean conscientes con temas de ASG. Y pues a su vez esto se ha traducido a que muchas compañías implementen ya sea sus propias normas de ASG o que utilicen otros lineamientos conocidos y avalados mundialmente, como los que ya mencionamos, ¿no? Y más que todo para que tomen en cuenta los temas ambientales, sociales y de gobernanza. En México en particular, nosotros hemos notado varios temas de interés en cuestiones de ASG, como la reducción de las emisiones de carbono, el cuidado del agua, el reciclaje de residuos. También hemos visto más inversiones en hospitales y en escuelas, reconstrucción de carreteras, entre otras cosas. También entendemos que la Bolsa Mexicana de Valores ha contemplado la idea de tener una plataforma para que las empresas listadas puedan divulgar información y sus estrategias en materia de ASG. Y aunque esta plataforma tal vez no sería obligatoria, pues sí crearía algún tipo de presión para todas las empresas, pues para que divulguen esta información, porque pues digamos que hay 100 empresas listadas y solamente 80 están publicando su información en materia de ASG, pues sería muy evidente para los inversionistas o para cualquiera que busque esta información, pues cuáles empresas no están publicando estos reportes o estos lineamientos, y pues si no lo están reportando probablemente es porque no los tengan, ¿no? Además, también sabemos que a partir del 2022, creo que las AFORES ya deberán de integrar factores de ASG dentro de sus análisis y estrategias de inversión. Y pues obviamente comenzarán a pedir más información en materia de ASG a todas las empresas que busquen captar los recursos de las AFORES, que bueno, es un tema muy regulado, pero que no entraremos a mucho detalle. Pero pues sin duda es una manera en la que van a empezar a presionar cada vez más a las empresas para que tengan estos factores en cuenta, ¿no? Entonces, nuestra expectativa es que los factores ASG van a empezar a cobrar mucha relevancia en México muy rápidamente. El siguiente tema que queremos abordar es el de los riesgos percibidos en las inversiones internacionales y lo que podemos hacer para minimizarlas. Cada año la AFCA, la Asociación de Private Equity y Venture Capital en América Latina, lleva a cabo una encuesta de inversionistas para identificar los mayores riesgos para invertir en dicha zona, entre otras cosas. Sin excepción, en los últimos 5 años, los mayores riesgos identificados como obstáculos para tomar la decisión de invertir en América Latina son el riesgo político y el riesgo cambiario. Hay estructuras que intentan minimizar el riesgo cambiario, pero no existen muchas alternativas para enfrentar al riesgo político. Lo que sí es seguro es que las compañías con numerosas operaciones en uno de los mercados están buscando opciones para diversificar. Y esto lo lleva a invertir en otros mercados. Por ejemplo, recientemente hemos visto mucha actividad con compañías en el Perú que han intentado balancear su exposure al mercado nacional con inversiones en otros países, para la incertidumbre asociada a las elecciones recientes. No obstante dichos riesgos percibidos, la región de América Latina, excluyendo Brasil, subió en la encuesta del AFCA en el 2020 a número 4 en el ranking de mercados emergentes mundiales más atractivos, mientras que Brasil bajó al número 6. Para México, hay otros riesgos más específicos considerando ciertas reformas legales recientes. ¿Usted va a explicar un poco cómo las reformas tributarias y laborales están afectando el proceso de invertir en México desde el punto de vista de inversionistas offshore? Sí, gracias, Alisa. Pues en base a la reforma fiscal que ya fue aprobada hace unos meses, a partir del 1 de enero de este año hubo unos cambios a la regla general que establecía que los vehículos internacionales, como los Ontario Limited Partnerships, que estuvieron muy de moda, serían considerados como transparentes para efectos fiscales en México. Ahora estos vehículos pueden ser considerados como entidades opacas para efectos fiscales, por lo que tendrían que tributar en México, y esto resultaría en un tax leakage significante para muchos inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, claro, existen ciertas excepciones a través de las cuales los vehículos internacionales podrían mantener su transparencia para efectos fiscales en México, pero la percepción que al menos nosotros tenemos es que dichas excepciones todavía no son muy claras.
por ejemplo, no hay mucha claridad con respecto a qué procedería en una estructura multiescalonada, es decir, con varios niveles, por ejemplo, un fondo de fondos, o bien qué procedería en caso de que un fondo quisiera invertir en otros países, no solamente en México. Claro, hay otras alternativas, por ejemplo, usar vehículos mexicanos como el fideicomiso, pero este vehículo nunca ha sido la mejor opción para inversionistas extranjeros porque se requiere de un fiduciario a quien se le tiene que pagar honorarios y esto representa costos adicionales y además muchas veces es necesario obtener la autorización del fiduciario para llevar a cabo ciertas gestiones corporativas y esto puede entorpecer un poco el proceso en algunas ocasiones, ¿no? Por esto y algunos otros motivos, algunos inversionistas han decidido que el fideicomiso pues, no es el vehículo ideal para invertir en México. Y derivado de toda esta incertidumbre, pues muchos inversionistas y fondos extranjeros han decidido no tomar riesgos adicionales y han optado por reestructurar sus vehículos extranjeros. Sin embargo, pues la verdad es que muchos inversionistas sí siguen esperando a que las autoridades fiscales en México emitan nuevas disposiciones o clarificaciones que den un poco más de color y tal vez tranquilidad con respecto a cuál es el alcance y el propósito de estas reformas. Esto es por lo que hace a la reforma fiscal. También está la reforma laboral que fue aprobada hace unos meses y que también ha tenido un impacto relevante en las inversiones en México. Pues como ustedes sabrán mejor que yo, la reforma laboral pues, prohíbe la subcontratación en México, ¿no? Entonces, pues México era un país donde la gran mayoría de las empresas contaban o cuentan con esquemas de subcontratación. Entonces, pues muchos de estos que habían sido implementados hace varios años para tratar de disminuir los montos que se pagan por el PTU, pues ahora dichas empresas van a tener la necesidad de cambiar su estructura laboral y pues sin duda esto representa un costo que pues ellos no tenían previstos, ¿no? Y a su vez un costo para las empresas mexicanas, pero también una contingencia para los inversionistas, porque ahora los inversionistas pues, van a tener que entender y valorizar pues, cuál es el efecto monetario que esto está teniendo en las empresas, porque que sin duda es inmediato, es un tema de nada más identificar cuánto es, ¿no? Para nosotros, nuestra experiencia ha sido muy interesante ver cómo los clientes han reaccionado durante este proceso. Desde noviembre de 2020, cuando al principio se dio a conocer la iniciativa de la reforma, pues muchos fondos e inversionistas sabían que podía venir un cambio importante y estaban muy inquietos con este tema, ¿no? Rápidamente se volvió un tema de interés y todos queríamos saber, pues, qué iban a hacer las empresas mexicanas y, pues, nos pasó en varias llamadas con inversionistas y clientes mexicanos en donde, pues, salía este tema, oye, ¿ustedes qué tipo de esquema tienen? ¿Qué van a hacer? Y la mayor parte de las empresas mexicanas, pues, contestaban que esto todavía no está escrito en piedra y que ellos no iban a hacer ningún cambio ni sustitución patronal hasta que fuera definitivo, ¿no? Y pues sin duda esto tenía a los inversionistas y nuestros clientes un poco nerviosos porque pues podría resultar en un cambio significante y costoso para las empresas mexicanas que habían decidido no actuar. Y pues ahora que la reforma ya fue aprobada, pues entendemos que muchas empresas están en proceso de actualizar sus esquemas laborales para cumplir con las nuevas disposiciones en este sentido, ya que de lo contrario, pues estarían sujetas a las nuevas sanciones que entendemos que pueden ser muy costosas, con montos muy altos. Entonces, pues si la reforma ya viene con nuevas sanciones, pues todo parece indicar que las autoridades mexicanas buscarán hacer todo lo posible para implementarlas y así lograr terminar con los esquemas de subcontratación. Entonces, pues aquí yo concluiría diciendo que pues para que las empresas mexicanas se mantengan como alternativas interesantes para los inversionistas extranjeros, pues van a tener que demostrar cómo cumplen con estas nuevas reformas para asegurarse de que no podrá haber sanciones en ese sentido. Y por último, también queremos hablar sobre el boom tecnológico que estamos viviendo. Un gran ejemplo de esto es el SoftBank, empresa japonesa que a través de su fondo de inversión ha invertido más de $5 mil millones en Latinoamérica y que ya tiene participación en 6 de las 10 startups más valiosas de Latinoamérica, incluyendo varios unicornios mexicanos. En dicho sentido, Bloomberg publicó recientemente una noticia diciendo que SoftBank está planeando invertir otros $5 mil millones en compañías latinoamericanas. De las nuevas compañías mexicanas que están construyéndose en Delaware o en las Islas Caimán para atraer inversionistas extranjeros como SoftBank, los sectores fintech, e-commerce, edtech, healthtech, entre otros, están atrayendo mucho capital. Según LAFCA, hubo 488 transacciones de ese tipo en 2020 por más de $4 mil millones. Esto sigue en 2021, pues en el primer trimestre de 2021, esto incluyó el mayor financiamiento de Serie A para un startup basado en México con Justo,
y la mayor ronda de capital semilla en América Latina con Valoreo, ambos pertenecientes al giro de e-commerce. México se destaca como el segundo mercado más atractivo para atraer estas inversiones, solo detrás de Brasil, que logró un año récord con respecto al capital invertido en tecnología en 2020. Entre los unicornios nuevos que hay algunos mexicanos, como Kavak, facilitador de compra y venta de autos en línea. Tuvimos, Fede y yo, la oportunidad de representar a un cliente que estaba invirtiendo a esta empresa el año pasado. Esos son nuestros temas claves y diversos para el 2021, pero también nos interesa mucho escuchar de ustedes cuáles son los otros temas de interés que están viendo ahorita en este esquema. O si bien, si alguien tiene otra pregunta para nosotros, con mucho gusto podemos atenderla. Bueno, yo tengo un par de preguntas aquí que voy a permitir hacerles. La primera es comentarles, aparte de la tecnología y el venture capital, ¿cuáles son los sectores que creen ustedes son más interesantes para los inversionistas el día de hoy? Sí, yo contesto. Pues sin duda los sectores más interesantes, como tú bien mencionaste, son los de tecnología y venture capital. Pero en México en particular también hemos visto mucho interés en los últimos años por invertir, por ejemplo, en infraestructura como energías renovables, industrias de salubridad y educación, así como áreas de retail, servicios financieros y manufactura. Mientras tanto, en Latinoamérica hemos visto, igual en energía como petróleo y gas y energías renovables, mucho en servicios empresariales como computacionales, de administración, software, consultoría, financieros, marketing, todo el tipo de servicio que se le puede dar a una empresa. Y también ha habido mucho interés en temas de transporte y telecomunicaciones. No sé, Alicia, si tú quisieras agregar algo más. No, yo creo que esos son los sectores. Yo diría que el lado financiero, financial services y infraestructura son para mí los que han sido lo más disparado de toda esta lista. Tomando en consideración, desde luego, las ventajas que tiene el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, con los tratados, el tratado que tenemos firmado y el nuevo, el CAN que se firmó. ¿Cómo ven ustedes desde Estados Unidos el interés natural que hay en México comparado con otros países de Latinoamérica? Es decir, es bastante natural la llegada de capital aquí a México. Comentábamos en la previa, aquí a Monterrey es innegable, es incuestionable cómo se ve la inversión internacional, cómo llega. Pero comparado con otros países, ¿cómo ven? ¿Estados Unidos hacia dónde más dirige, aparte de México, en Latinoamérica? Pues hemos visto muchísimas transacciones internacionales, pues de todo tipo. Muchos, como está diciendo usted, entre México, Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, lo que yo he dicho ahorita de los fondos de pensiones invirtiendo en México. También hemos visto algunos de México hasta Estados Unidos. Por ejemplo, muchas compañías de venture capital están invirtiendo en Estados Unidos para traer tecnología a sus países de origen. Muchos están mirando hacia Silicon Valley y otros lugares para ver cuáles son las nuevas tecnologías y cómo eso puede mejorar cierto sector en México o en otro país. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es el mundo achiquitándose. También interés en Asia y en Europa. Y todo esto está haciendo una mezcla de transacciones internacionales más interesante para los abogados. Sí, cómo no. ¿Están viendo actualmente alguna transacción ustedes que estén viendo hacia México actualmente? Por ejemplo, en la oficina de ustedes o personalmente ustedes estén viendo algo. ¿En qué dirección? ¿México hasta Estados Unidos o viceversa? Estados Unidos, México o viceversa. Digo, con la reserva de confidencialidad del caso, pero digo... Okay. Sí, pues lo que mencionamos ahorita, desde Estados Unidos hasta México, hemos ayudado a ciertos inversionistas a invertir en Kavak, que eso fue muy interesante porque era el típico inversión venture. Si no olvido, era un Serie D.
Entonces, en estos hay muchísimas inversionistas y uno está tratando de hacer un tipo de piggybacking en el trabajo que han hecho el Serie A, B, C, pero también mirar qué más uno puede hacer. Y ese tipo de transacción es interesante porque hay en esas transacciones venture, en el due diligence, mucho de lo que uno puede ver como riesgo no es el riesgo del pasado, sino del business model y del futuro. Entonces, uno no puede pues exactamente decir, tiene ese problema, a favor resolverlo antes de la cierre, porque los riesgos sí son la manera de regular este sector por el gobierno en el futuro. Estos son los tipos de riesgos que son difíciles de evaluar como abogados. En el otro lado, hemos trabajado recientemente en una transacción ayudando a Signux de invertir en Estados Unidos, que es público, que firmaron un contrato para hacer una adquisición en Estados Unidos. Eso fue un tipo de transacción totalmente distinto porque era desde México hacia Estados Unidos y no era en el sector de venture, sino un buyout M&A como típico de los años pasados. Entonces, hemos visto como movimiento en las dos direcciones con transacciones muy interesantes en los últimos años. ¿Cómo, de la perspectiva vista desde allá, desde Estados Unidos, y pensaba ahorita, me venía a la mente con estas transacciones complejas, cláusulas como vienen el change of law, el cambio de ley, que de repente uno los ve por ahí y están ahí y a veces ni se negocian, a veces simplemente se ponen, pero ahorita cuando comentaba Federico con todo el tema de su contratación, pues es un ejemplo clarísimo de cómo puede afectar toda una inversión y todos unos esquemas de contratación y de riesgos y de protección. No sé qué nos puedas comentar, Federico, ahí. Sí, no, y también regresando a lo que mencionaba Lisa, o sea, cómo en estas inversiones en serie, pues por ejemplo, muchas veces los inversionistas del serie D, pues se basaban mucho en el trabajo que se había hecho en el A, B y C en rondas anteriores, pero pues como mencionó Lisa aquí, es que muchos problemas no salen para atrás, sino para enfrente, como ahorita hablamos de las reformas laborales y las reformas fiscales, que pues en su momento tal vez cuando fue la ronda de serie A o serie B, pues esos temas no eran temas, o sea, no eran problemas, entonces pues no había necesidad de analizarlo, ni de estudiarlo, ni de valorizarlo, más que todo. Mientras que ahora, pues dirías tú, no, ya van en la serie E o lo que sea, ya todo el trabajo que se tiene que hacer se hizo, pero pues no es cierto. O sea, la verdad es que las cosas van cambiando y mientras cambian las cosas, cambian las leyes, cambian las reformas, pues van surgiendo nuevos problemas que se tienen que atender y analizar de la misma manera. Y también les pregunto, también desde esa perspectiva de ustedes estando allá trabajando y representando obviamente compañías de cualquier país, pero pensando hacia México, ¿cómo han sentido este cambio de la nueva presidencia? Bueno, la nueva que ya tenemos 2 años con ella, pero ¿cómo ven? O sea, ¿les da seguridad? ¿Piensan que puede atraer inversión? ¿Les ha detenido inversiones o negocios? ¿Cómo lo sienten ustedes? Pues al principio yo creo que hubo mucho miedo desde esta cancelación del aeropuerto. Sí. Eso era un headline que para los inversionistas offshore, ellos dijeron, wow, este presidente ni siquiera está en la oficina, en su oficina, en su cargo formalmente, y está cancelando algo que está, según las noticias, casi pagado y bueno por la economía. Entonces, eso dio mala señal a ellos y yo creo que hubo eso enfrenó varios proyectos para, digamos, un año que la gente estaban como mirando, pues, qué quieren hacer. Yo creo que con el tiempo, pues, ha surgido varias inconvenientes políticas en otros países también. Esta elección peruano que yo mencioné es uno de los más recientes que está dando pánico a algunos inversionistas en el Perú y hasta compañías locales. Entonces, yo creo que en contexto y con el COVID y con cosas que está diciendo Bolsonaro, etcétera, esto es parte de la sopa, digamos,
de toda la zona, incluyendo nuestro país, que pues con el presidente anterior estaba tomando unas decisiones y unas cosas radicales y gente pues en pánico en nuestro capital. Entonces yo creo que las inversionistas ya, a veces ellos tratan de pintar toda América Latina con un solo broche y que lo que pasa en un país es totalmente lo que está pasando en todo el continente, pero yo creo que hay suficientes inversionistas con más experiencia y más sofisticados que ya pueden distinguir cuál es el riesgo real. Y esos son los que sí están diciendo, ok, mientras que hay riesgo político, pues también hay oportunidades y sobre todo en esos sectores de tecnología, etcétera, sobre todo sectores que no tocan al gobierno, que no necesitan la influencia o participación del gobierno. Con estos ellos tienen menor miedo de que las cosas van a cambiar o estar afectados por acciones del gobierno, digamos. ¿Tú qué opinas, Federico? Tú como mexicano en el exterior, ¿qué opinas? Pues, ¿cómo ves todo esto? ¿Cuál tema en particular, Juan? De esto que te comentaba, de cómo ves tú el gobierno, la situación en general. Sí, digo, no me quise meter a lo que contestaba Lisa, no sé a qué te referías a eso, porque pues yo apenas llevo un par de años acá, ¿no? Un año trabajando, pero a mí me tocó mucho verlo también desde que estaba en México, porque cuando apenas iban a hacer las elecciones, desde antes de que se decidiera por el nuevo presidente, pues había mucho miedo de que iba a pasar si ganaba AMLO y demás, entonces a mí me tocó ver en lo personal que muchos deals se pusieron en pausa, o sea, la gente dijo, yo no me voy a comprometer a un tema a largo plazo hasta que no sepa qué va a pasar. Lo que pasó con esos deals fue que se pusieron en pausa por un periodo de como 6 meses y luego algunos se terminaron por caer, o sea, y los inversionistas dijeron, nosotros no le vamos a entrar porque pues, no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar. Y otros sí como que pues dijeron, a ver, aquí como que hubo mucho ruido y demás, pero pues luego sí pasó lo del aeropuerto y todo, pero pues fuera de eso, a mí personalmente mi negocio creo que no me puede afectar, entonces le dieron para adelante. Y desde que yo ya estoy trabajando acá en Seedly, que tengo como un año acá, pues no me dejará mentir Alisa que ha habido mucho interés tanto en México como en Latinoamérica de la gente que tiene dinero acá y quiere invertir. O sea, el trabajo se bajó un poquito, pero por el tema de COVID, no por el miedo de las inversiones en el extranjero. Y ha habido muchísimo trabajo, de tal modo que los despachos no se dan abasto, o sea, con la gente que tienen, porque digo, también porque hay muchas reestructuras y otro tipo de negocios no necesariamente enfocadas a las inversiones en el extranjero, pero en particular, o sea, Alicia y yo tenemos asuntos en Colombia, en Perú, mucho trabajo en Brasil también, en México en particular, entonces, así que tú dijeras, miedo tienen los inversionistas, no, la verdad no, nada más como que prendieron un poquito más las antenas y están un poquito más al pendiente de la situación y esto ha causado pues que a la vez pues, los mismos inversionistas sigan un poco más la política de otros países y demás para pues inculcarse un poco de cuál es la situación actual y pues ver, igual buscar oportunidades y cuáles podrían ser las mejores para sus situaciones en concreto. Y pedirle de luego a sus abogados que se pongan muy listos con las cláusulas de protección y riesgos. Sí, no, y fíjate que eso es un tema muy interesante, Juan, como, o sea, en los contratos antes había muchas cláusulas que, no, hombre, la gente ni ve, caso fortuito, fuerza mayor, no, hombre, la que sea, o sea, lo que esté ahí puesto funciona y todo, y cómo ahora eso ha cobrado muchísima relevancia ahora y ahí estás regresándote a contratos que firmaste hace 10 años para revisar, híjole, con los dedos así, a ver qué dicen esas cláusulas y ojalá me cubra este siniestro y demás. Entonces, pues claro que creo que la perspectiva de aquí en adelante ha cambiado muchísimo en cómo pues, los abogados vemos y atendemos y atacamos esas cláusulas, ¿no? Sí. Como decimos, yo trabajé en un lugar hace muchos años que era una empresa muy complicada con muchos temas y teníamos mucho rigor en los contratos y siempre decíamos en el medio, decíamos aquí en Monterrey, bueno, ese lugar, todo lo que pones en los contratos sucede. O sea, cumplo, ejecutan la fianza, el bond,
me cobran el crédito, Sí. me rescinden, el socio se enoja, o sea, todo sucede, bueno, ahí sucedía. Entonces, así como que estamos en ese momento ahora, ¿no? En los contratos hay que estar muy atentos. Ahorita decía Lisa, muy importante el tema del aeropuerto. Y lo hemos seguido viendo nosotros, tal vez muy focalizado, pero en los contratos de energía en México, donde también a través ha habido una serie de cancelaciones, de rescisiones. Ahora recientemente acaba de pasar un tema con un campo petrolero de exploración en el Golfo, donde lo exploró una compañía que estaba completada para eso con su riesgo, y el gobierno está decidiendo que se lo va a dar a Pemex para que lo explote. Digo, sabemos que están los mecanismos de los arbitrajes de inversión y demás, pero no deja de ser un riesgo precisamente para la inversión, ¿no? O sea, quieras o no, lo lees en la prensa, te das cuenta y dices tú, no me gusta, ¿no? Sí, y esos temas, por ejemplo, de energía son muy importantes. Por ejemplo, en Texas tuvo pues una crisis energética, pues dado al cambio climático y cosas, y resulta que pues todos los gobiernos locales están súper enfocados en ese sector y los contratos y quién está pagando a quién, porque hubo un fallo y mucha gente salieron sin protecciones contractuales en esa situación. Entonces, solo resulta que hay un fallo y todo el mundo está metido encima como mirándolo. Sí, como dice Federico, pone uno los dedos cruzados para que no te afecte a ti, porque ya no hay más que hacer. Dices, bueno. Pero en fin, oye, yo no sé si hay alguna pregunta de alguien de los asistentes. La verdad ha sido muy, muy interesante los comentarios y la perspectiva que nos han compartido Alicia y Federico. La verdad estoy muy, muy contento, muy agradecido con su participación, con su presencia. Nancy, por ahí tenemos ahí algo para nuestros participantes, por favor. Vamos a esperar aquí, les vamos a hacer llegar a sus correos aquí en esta nueva etapa virtual este pequeño reconocimiento que les otorgamos, el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Les otorgamos este reconocimiento a Federico Latorre por su destacada participación en la conferencia Temas Claves en Inversiones Transfronterizas 2021, con la fecha de hoy firmada por su servidor. Igualmente tenemos uno para nuestra querida amiga Lisa Grisket, y lo mismo. Estoy la verdad muy, muy contento. Les decía yo, tengo la gran fortuna de haber trabajado con Alisa en varios proyectos y demasiado capaz. Yo, mi reconocimiento, admiración para ella por toda su experiencia y conocimiento, y comentarlo también como anécdota. Me tocó estar con ella de un lado de la mesa y de la otra, representándome y también como contraparte, y bueno, en ambos sentidos siempre con mucha, mucha claridad, honestidad y muy, muy, muy capaz. Alisa y Federico, bueno, ya estuvimos platicando, va a estar pronto de regreso acá en Monterrey, y pues vamos a dar aquí la bienvenida y vamos a estarlo invitando a estos eventos seguramente. No sé, sin más, pues no sé si quieras despedirte, Federico, Alisa, por favor, unas palabras ya de cierre y pues damos por terminado el evento. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad fue un placer verlo otra vez, y como ha dicho usted, de estar en los dos lados de la mesa y ahorita sin mesa, que es el mejor de todo. Entonces, muchísimas gracias y hasta el siguiente. Sí, hay que estar, digo, yo siempre coincido en esto, digo, a pesar de tener esta profesión nuestra a veces tan compleja con las emociones, de las dificultades de las negociaciones y transacciones, conservar la amistad y la sonrisa de uno y otro después de estos años, pues no, eso da mucho gusto, ¿no? De saber. Federico. No, muchas gracias, Juan, por la invitación, y como dijo Alisa, un placer y un orgullo estar aquí con todos ustedes. Es mi primera plática con ustedes, pero ojalá sea la primera de muchas. Y sí, encantado de regresar a Monterrey y de seguir participando en estas conferencias. Por favor, manténme en tu lista de contactos para asistir a las nuevas conferencias que
pues ya vi que hay de todos los temas y muchos temas de interés, entonces cuenta con mi presencia en muchas de esas conferencias. Y le decía a Federico o a Lisa que hemos tenido más de 130 eventos en lo que va de mi gestión. Wow. 7 seminarios, diplomados, hemos estado muy activos y estamos muy contentos con el apoyo y son temas muy interesantes. Este es muy particular, muy técnico, muy específico, pero muy interesante. A recordarles a los asistentes, Alisa y Federico están en la firma Sidley Austin en Nueva York. Los pueden buscar por allá para cualquier tema, más que recomendables. No me quiero cerrar, Federico, aquí lo noté, pero comentaste algo del fideicomiso y nomás comentar, como, viéndolo como vehículo de inversión del extranjero hacia México, porque bueno, tú lo sabes, trabajaste aquí mucho con esos temas. Yo veo mucho fideicomiso aquí y bueno, pues es un vehículo que se recomienda y se utiliza y los bancos lo buscan mucho, los financiamientos estructurados lo buscan. Prácticamente si no lo pones en fideicomiso no se hace el negocio. Claro. Comentaste tú algo ahorita, me gustaría que por favor comentes un poquito más de eso, nada más ya para cerrar. Sí, claro, o sea, obviamente es un vehículo muy interesante por su transparencia, ¿no? Pero, pues, si lo comparabas hace unos años que se puso muy de moda, por ejemplo, los Ontario Limited Partnerships para hacer negocios en México en particular, pues no, hombre, muchos inversionistas obviamente preferían usar estos vehículos porque no tenían que pagar honorarios ni tenían que andarle pidiendo permiso a nadie para llevar a cabo sus gestiones y todo. Entonces, no es que no les guste la vehícula del vehículo del fideicomiso, sino que preferían en su momento a los Ontario Limited Partnerships. Pero pues ahora con esta nueva reforma, que a ver, ¿cuál es el propósito de esta reforma? Pues empujar a los inversionistas extranjeros que utilicen a los vehículos mexicanos, ¿sí me explico? Entonces, pero pues los inversionistas que estaban en su zona de confort, invirtiendo a través de los Ontario Limited Partnerships, pues claro, pues no les gustó o esto tuvo un efecto inmediato para ellos y dijeron, pues antes de comprometerme a cambiarme a un fideicomiso o cambiar mi estructura a un fideicomiso, pues déjame hago unas reestructuras a mis vehículos extranjeros y pues ya analizo yo cuáles son las mejores alternativas. Por ahí escuché y asistí a una plática que también se está considerando las asociaciones en participación, por ejemplo, como vehículos y pues sé que hay varios despachos ahí haciendo la lucha como para, porque a veces la regulación de estos vehículos es limitada. Entonces, como que las cosas en las que se puede hacer o no hacer, pues a veces tienes que, pues a prueba y error y ir tratando ahí con las autoridades, ¿no? Pero sé que varios despachos en México lo han estado analizando, pues para ver si esta pudiera ser como una figura que reemplace a los Ontario Limited Partnerships, por ejemplo. No sé, Alicia, si tú tengas algo más que agregar en este tema. Solamente que otro ángulo es que muchas de los Ontario Limited Partnerships eran para invertir en México y también otros países. Entonces, el problema de cambiar a un fideicomiso mexicano es que es optimizado solo para México. Y si uno quería invertir en 3 países, por ejemplo, eso puede ser sin las mismas ventajas para una inversión en un país vecino. Entonces, en muchos casos era como cambiando una manzana por una naranja y las inversionistas extranjeras eran ¿qué hago? Porque eso no es la misma cosa y no funciona en la misma manera. Y a veces, si es un fondo solamente para México, podían ajustar su mente y cambiar y hacerlo, pero muchas veces los fondos regionales eran donde estaban otro problema o unas estructuras como referido a usted de fund of funds, que también las reglas no son muy claras, no sabían exactamente qué hacer y hubo esta fecha del fin del año para cambiárselo. Entonces, eso es lo que afectó las inversionistas extranjeras tratando de ver cómo ajustar esos vehículos antes del deadline. Qué curioso esto que comenta Federico de las asociaciones en participación, las AMP. Sí, efectivamente están renaciendo, se están volviendo a ver en algunas operaciones. A mí me tocó verlas mucho a finales de los 80s, principios de los 90s, pero en todas partes donde ibas te la ponían en la mesa una asociación en participación. Luego, por temas fiscales y demás, se mantuvieron prácticamente en un cajón, olvidadas, y hace unos años que han vuelto. Yo les tengo cierta desconfianza todavía para
de inversiones, por lo mismo que dices, que no te permiten regular muchos aspectos, pero pues ahí están y hay que ver, como dices tú, prueba y error, ver cómo se va acomodando. Pero bueno, pues bueno, con esto damos por cerrado este evento. De nuevo mi agradecimiento. Me hubiera encantado que estuvieran aquí en Monterrey para atenderlos y recibirlos, ir a comer por aquí, pero bueno, ya habrá oportunidad. Muchísimas gracias. O igual en Nueva York, que me encanta, ¿verdad? Voy a visitar. Exactamente igual. Muchísimas gracias, Elisa, Federico. Les mando un abrazo. Lo mismo. Gracias. Por nuestra parte. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy, por el apoyo. Cerramos. Gracias. Hasta luego.